Mi nombre es Nemonte Nenquimo, soy mujer Huaurani, madre líder de mi pueblo. Cuando yo era joven, primera vez salí a la ciudad de escuela misionera para poder aprender español. Yo nunca tuve la oportunidad para ir a la universidad, pero yo tengo a los piquenanis, a los sabios que me han enseñado de tener ese conocimiento, de respetar, de tener amor a la selva. Y de eso me ha crecido de ser líder. La selva es nuestro maestro, maestra. Los piquenanis, los sabios, mujeres, tanto hombres sabios, son nuestro científico, nuestro maestro que nos ha enseñado, y ese valor, ese conocimiento, ese amor tenemos. Pero lo que decimos como pueblos indígenas, ese valor se han perdido la gente de afuera. La selva es nuestra casa, la selva nos da toda la vida a nosotros, la comida, alimentación, agua, conexión espiritual. Pero la llegada de carretera, la llegada de colonización, la llegada de evangélicos, la llegada de petrolera, nos ha destruido nuestra selva. Y conocí a otros indígenas que viven en el norte, que ellos fueron primer contacto con la colonización, invasiones carreteras. Es muy triste. La gente que están mirando, escuchando, me gustaría decir que nuestra Amazonía sigue quemando en el bosque, el petróleo sigue derramando y el minero sigue entrando en nuestro territorio, robando nuestros oros, y las colonizaciones siguen invadiendo para talar y alimentar a sociedades de afuera. Eso quiero hacer conocer a nosotros directamente, nos está perjudicando, nos están arriesgando la vida de nuestros pueblos amazónicos en todo el país. Nosotros como pueblos indígenas hemos venido luchando a esa tierra por miles de años porque tenemos mucho amor y respetamos. Por eso es importante que escuchen nuestras voces, nuestros gritos, nuestros lloros, para que no vaya más a perjudicar en nuestra selva, porque ustedes no están escuchando. Más de 25% superficie de la tierra está protegido de los pueblos indígenas. Esto incluye casi la mitad del bosque del mundo. Yo pienso que la gente de afuera, que decimos nosotros como mujeres indígenas, que son gente cure, conocen menos en la selva. Por eso a ellos no le importa la vida de la selva, no le importa la vida del espiritual, no le importa la vida de que cómo nosotros vivimos conectados por miles de años respetando a la madre tierra. Por eso es importante como mujer, digo, de ese aprendizaje que como mujer joven aprendido, que la vida que Kuren piensa que es la tecnología, desarrollo es mejor, pero no tiene conciencia que a la vez están destruyendo el planeta. Y si siguen esos como ciegos, nosotros decimos, la gente menos que conocen la selva son ciegos. Nosotros como indígenas somos que estamos abiertos los ojos, sabemos lo que está pasando. Core es para nosotros un extraño que no valora, que no tiene conocimiento hacia los bosques. ¿Qué significa bosque para nosotros? Para el pueblo guaraní, el bosque significa es nuestra casa, nuestra vida, lleno de conocimientos. Tú puedes caminar, ahora puedes caminar, estoy viendo yo alrededor las plantas que podemos comer, las hojas que podemos curar, bejuco podemos utilizar para nuestros canastos, para cargar, madera para hacer construir la casa, buena madera, las hojas para dolor de cabeza. Pero si yo traigo a un Kure no va a pensar como yo estoy viendo. Kure no tiene ese conocimiento, piensa que ahí es un regalo, un lugar de recursos, están sacando. La palabra Kure no tiene que ser malo. Ustedes son capaces de tener ese valor, el conocimiento que tenemos nosotros como pueblos amazónicos en general. Pueden aprender, pueden respetar, pueden aliarse con nosotros. Nosotros como pueblos indígenas no necesitamos la imagen de satélites porque estamos viviendo en la selva y sabemos lo que está pasando en la selva quemando en la Amazonía. Los petroleros vienen a nuestro territorio
a decir que el petrolera es como un desarrollo para el país, un cambio para apoyar en las comunidades, pero no va a perjudicar. Vienen con bonitas palabras que no se va a afectar en medio ambiente, ni el agua, ni alrededor de la selva. Pero es mentira. Nosotros estamos viviendo con carne propia, con otros pueblos, que el petróleo ha traído derrames por meses. No han podido los petroleros mismos limpiar. Se han dejado contaminar nuestros peces, nuestros ríos, nuestros espirituales. Nuestra gente, nuestros pueblos se han enfermado. Si decimos como pueblo indígena, no queremos consulta, no queremos explotación, el gobierno debe respetar y retirar. No tiene que ir encima, aunque las comunidades, los bases dicen no y no hacen, como no se escuchan, ponen ciego, ponen sordo y están llegando. Y eso quiere decir que no está respetando nuestro derecho de la vida, el derecho de la naturaleza y está matando. Y por eso nosotros pedimos, otra vez exigimos al gobierno que escuche nuestras voces, nuestras decisiones. Lo que pasa que en nuestra selva es nuestra casa y punto. Queremos que escuchen, queremos que ya no consuman petróleo, ya no consuman la comida que talan bosques hasta miles, millones de hectáreas, porque están perjudicando, están matando nuestros espíritus, nuestra vida, nuestra selva, nuestra farmacia. ¿Y dónde vamos a dar agua para nuestros hijos, en futuras generaciones, para nuestros hijos y para vuestros hijos también? Lo que hacemos nosotros, lo que amamos, lo que respetamos, no es solamente para el pueblo, la vida del pueblo indígena, sino la vida de ustedes, de todo el mundo que estamos viviendo, estamos arriesgando. Queremos que escuchen y despierten y que deciden ya basta, que no entre más en nuestro territorio explotación y contaminación. Yo pediría a ustedes, para llegar, los pueblos indígenas en general, hemos tenido un amor profundo, un verdadero respeto por miles de años a esa selva. Pero tampoco no puedo enseñar toda esa etapa para que ustedes sepan qué es el respeto, qué es la conexión con la tierra, con el espiritual. Lo que yo pido es que respeten. La Madre Tierra está esperando que respetemos. La Madre Tierra no está esperando que salvemos nosotros. Y nosotros como pueblos indígenas esperamos lo mismo.